Pues sean bienvenidos a Sonidos y Visiones, un programa para hablar de cine y para hablar de televisión. Un podcast hoy no grabado, sino en directo en los estudios centrales de Radio Espai Jove, porque estamos en la marató d'estiu de Radio Espai Jove, en directo cuando son las 5:04, con público. No me quiero dejar a nadie: Mireia, Alejandro, Álvaro, Raúl, Víctor, Beto, David Collado, Fernando Fresquer y Ruth. Invitados hoy, invitado David Collado al programa, pero nos hemos encontrado con lo esperado, ese público que está en estas jornadas, en este maratón de Radio Espai Jove, en el que vamos a nosotros a poner nuestro granito de arena desde Sonidos y Visiones, hablando de algo que nos hace mucha ilusión. El programa de hoy, Kids, de blockbuster de los 80, esas películas que lo petaron tanto en el cine como en los añorados videoclubs. David, muy buenas. Buenas, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí de nuevo en casa, en Radio Espai Jove, y en concreto en Sonidos y Visiones, y es un placer estar aquí, y además también acompañado con personas de otros programas y también amigos del underground de por aquí. Bueno, blockbuster de los 80, hoy vamos a hablar de varias películas, las que es de tiempo, más de 10, las que es de tiempo. Bueno, ¿cómo andas de los 80, David? ¿Qué pregunta te voy a hacer? ¿Crees que es la mejor época y por qué? Bueno, pues yo creo que, es la mejor época es la que está uno viviendo. Entonces, como aún seguimos vivos, los 80 es una maravilla porque pertenece a la época que estamos viviendo. Lo que pasa es que ahora somos más viejos. Los 80 es una maravilla porque hay que simplemente que ver la cartelera, es decir, qué películas se estrenaron a lo largo de esos años y la importancia que han tenido después. Pero lo cojonudo de los 80 ya no es solo los que lo vivimos, es decir, no es solo decir, es que como yo viví, no solo abuelo cebolleta. Tú pregúntale a cualquier persona que tenga de 20 a 30 y tantos años y los 80 tienen una magia especial. Hay incluso una nostalgia de algo no vivido, de la que participa mucha gente joven, y es porque esas películas, el otro día lo comentaba con motivo de este programa, con un actor también de por aquí, Joe Gómez, que decía que en aquella época no había miedo al éxito. Y es cierto, es decir, muchas de esas películas no tenían miedo al éxito y no tenían miedo a los límites. Y yo creo que es una de las características de muchos de estos blockbusters de los 80. Hay muchos componentes sociológicos, económicos y tal, pero sobre todo es que era buen cine con un toque de autor y que encontró un público muy adecuado y muy receptivo a todo ese tipo de cine. Además hay películas hoy que vamos a ver, que tengo preparadas, que obviamente se diría esa frase de esta película hoy no se podría hacer, por muchos motivos, y sobre todo, y yo creo que el principal es ese arrojo que había de decir, vamos a hacerlo, ¿no? El guión importa, bueno, un poco, pero lo que importa es que la gente se lo pase bien y seguimos en la ola de los 80. Hay películas que ahora directamente, no sé si estarían directamente canceladas o la crítica las masacraría, pero una vez más, las películas de los 80 eran hijas de esa época que se fue apagando, y a veces yo soy muy contrario a que cada 10 años se cambia una época, pero efectivamente hubo un cambio. Los 90, el cine de los 90 ya es otra cosa, igual que el de los 2000 es otra cosa, y el cine de los 80 se ha quedado ahí. El otro día lo decía Gaby, que vino a hablar de Karate Kid, dice, yo crecí en los 90, pero afortunadamente iba al videoclub a alquilar películas de los 80. Claro. Y esa es un poco la nostalgia, pero también el valorar que era una época muy buena, muy creativa y sin complejos, ¿no? Sin miedo al éxito y tampoco al fracaso, ¿no? Efectivamente, porque claro, fracasos hubo. Por ejemplo, yo que sé, Carpenter es un clásico de los 80, pero se pegó tremendos batacazos. Pero fíjate que lo que decías de la época es concomitante también a lo que pasa en la música. Los 80 fue una época de, ¿cómo decirlo?, de expansión, de felicidad, de stadium rock, de grandeza de la música, desde Michael Jackson, por ejemplo, a Judas Priest, a incluso al final con Guns N' Roses y Metallica. Y luego los 90, ¿qué llega? Pues el grunge, llega un poco esa culpabilidad, o sea, llega una época como de resaca, y eso también se acaba trasladando al cine, que quizá el cine de los 90 acaba como canto de cisne en... ¿cómo se llama esta? La de... El Club de la Lucha, Matrix. De la lucha. Sobre todo el Club de la Lucha, porque Matrix es la apertura de puerta a lo que van a ser los 2000, exacto. Pero el Club de la Lucha este es el canto de cisne de lo que ha pasado ahora, de lo que ha pasado en los 90, de este desarraigo y todo lo que encarnaba, por ejemplo, Nirvana y todos los grupos grunge. Pues es eso, ese paralelismo entre el cine y la música se ve muy claramente. Los 80 era una época expansiva, una época de ilusión, y eso se acaba quebrando en los 90. Tanto en una como en otra,
lo que había es mucho artificio, porque ni en los 80 era todo maravilloso, ni en los 90 todo estaba tan mal. De hecho, en los 90 estaban todos de puta madre e iban quejándose, ¡ay, que estoy con la guitarrita y tal! Y dices, pero si vivís de puta madre, lo que le dijo Ozzy Osbourne a Kurt Cobain, le dijo, si no quieres ser una estrella, apártate, que hay mucha gente que quiere serlo. O sea, eso desde el punto de vista de estrella. Musicalmente ya no entro ni salgo, a cada uno le puede gustar. Pero ese punto de vista de la estrella torturada de, ¡ay, aquí no me gusta! ¿Cómo que no te gusta? Pues quita, tío, que hay gente que para ellos es su sueño, ¿no? Entonces, ese espíritu de los 80, recuperemos ese espíritu alegre para este programa, porque para eso venimos, para los blockbusters de los 80, sin complejos y sin miedo. Por supuesto, si os ha gustado San Junípero de Black Mirror, pues esto va a ser mejor que San Junípero, porque no tenemos que ponernos un microchip para ir a los 80, sino vamos a vivirlo en directo en Radio Spy Jove, en este programa especial de Sonidos y Visiones Blackbuster de los 80, en la maratón de Radio Spy Jove, cuando son exactamente las 5:09. Vamos con la primera. Público, vamos a escuchar un poquito, en algunos casos fragmento de la película, en algunos casos banda sonora. Vamos a dejar unos segundos para que la gente que esté en casa intente también jugar y adivinar cuál es. Os lo vamos a poner fácil, bastante fácil, y después ya, pues si alguien tiene muchas ganas o ve un ímpetu de decir quiero comentar esta película, levanta la mano, y si no, tenemos el comodín de David que seguro que las, bueno, yo espero que las sepas todas. Eso espero, como no lo sepa ya me echan de aquí. Vamos con la primera. Debería hablarte de tu padre, y es un problema. Afectará tu decisión de enviarlo aquí sabiendo que es tu padre. Si no envías a Kyle, no existirás. Dios mío, se puede volver loco cuando lo piense. Pero supongo que te lo diré. Se lo debo a él. Tal vez te ayude saber que en las pocas horas que pasamos juntos, nos amamos por toda una vida. Había Víctor levantado la mano, no sé si alguien ha adivinado de la película que se trata o no. Hombre, yo creo que si el diálogo ofrecía alguna duda, que no hay lugar mucho a duda, pues yo creo que con la banda sonora ya es inconfundible, ¿no? Bueno, esto es Terminator 1. Exacto. Es un final épico, ¿eh? Es un final muy épico para una película. O sea, ella grabándole un podcast o grabándole a su hijo que no ha nacido en una cinta de cassette. Y luego quiero también hacer mención de que antes de que casi que se impusiera que tenía que ser una mujer la protagonista, en este caso, no sé si inesperado o no, aquí una Sarah Connor, una mujer que es la protagonista de la película, igual que Alien y tal, ¿no? O sea que hubo un momento ahí también de mujeres que se erigieron como protagonistas de una película de terror, yo creo, esta Terminator 1. Pues es muy cierto lo que dices, en el sentido de que casi es más terror que no acción o ciencia ficción como es la 2. La primera realmente está más cerca del código de terror. Y con respecto a lo que decías de protagonistas mujeres, en el fondo las ha habido siempre en el cine. Y hay que decir que en los 80 sí que, bueno, en los finales de los 70 con Alien, es eso, es decir, siempre ha habido grandes roles femeninos importantes, pero en esta época hubo unos cuantos básicos y fundamentales, y digamos que Sarah Connor es el claro ejemplo, ¿no? Tanto aquí como después. Es decir, después ya es un personaje mucho más duro, pero aquí sigue siendo un personaje femenino. Y se transforma, ¿no? Se transforma de inocente se hace dura en 90 minutos. Claro, pero aún así hay una cosa que es muy interesante del personaje, es que a pesar de la dureza, no deja de ningún lado su feminidad. Y en la segunda, que es mucho más dura aún, no deja de lado ni siquiera un elemento cardinal y esencial de la feminidad, que es la maternidad. Sarah Connor es una máquina de guerra, es una máquina de combate, pero sobre todo una madre que quiere proteger a su hijo. Entonces, pues es eso. No hace falta que se hagan cosas antinaturales y extrañas. La mujer tiene fuerza suficiente para ser protagonista de cualquier relato. No hace falta una inclusividad forzada cuando los personajes están bien escritos.
Habíais levantado la mano, Víctor, querías comentar algo de una película dirigida por James Cameron y guionizada por James Cameron en el año 1984. James Cameron, desde aquí, desde Sonidos y Visiones, deja la piscina de Avatar y vuelve a hacer películas como Terminator. ¿Algo que comentar de Terminator? Que estoy completamente en desacuerdo contigo con lo de Avatar. Vale, bueno, no pasa Soy nada. muy fan de la saga. Soy de mediación, no vamos a discutir. Claro. No, simplemente pensaba que querías que la adivinásemos en cuanto he oído a qué se refería. Creo que he oído el nombre de Reese y enseguida pues lo he acertado, ¿no? Pero bueno, que es muy fácil con todo el diálogo precisamente ese que has puesto, ¿no? Es una película increíble, como lo dices, es una película de terror. A mucha gente le asusta la etiqueta terror, y a mí esto es algo que me fastidia bastante. Sí que es terror esta película. En la segunda es verdad que cambia mucho el tono y es mucho más divertida, y es lo que más... Ese cambio es el que se ve sobre todo en los 80, que es hacerlo todo más accesible y más naif para mi gusto. Para mi gusto el cine de los 80 empeoró todo, porque en los 70... Y así se revienta un maratón. Gracias. ¿Y por qué has venido, no? Pero... En ese... Tío, como Kurt Cobain. En ese sentido, hay muchísimas películas que me gustan de los 80. No voy a decir que fueron malas ni nada de eso, en absoluto. Me encanta el cine de los 80, pero en cuanto a la ciencia ficción, que es mi género favorito, en los 70 para mí le da 1000 vueltas. Y luego en los 90 también le da 1000 vueltas a los 80. En los 80 es eso, me parece todo muy naif y muy coloreado. De muy bonito todo. Y es eso, el blockbuster al final lo que busca es el gran público, que es lo que no había tenido pues estos géneros en los años 70, ¿no? Hombre, yo creo que si hablas de ciencia ficción ahí es impepinable lo que tú has dicho. Claro, en ese sentido, son yo datos estoy de acuerdo. objetivos. Vale. Salvo por un par de películas. Claro, otra cosa es que... Sí, menos siempre mal, hay porque detalles y hay cosas. Collado pegándote una hostia puede doler, ¿eh? Y además, es decir, los blockbusters están muy bien, pero también está muy bien la ciencia ficción mal rollera de los 70. Claro, O sea, claro. es una maravilla, entonces hay que disfrutar de todo, pero ahí cada uno tiene su... Mira, Collado, antes en el programa de Green Connection hemos hablado de naves misteriosas. Hostia, qué maravilla. ¿Verdad que es Sí, una sí. maravilla de película? Y es una película que quizá hoy en día costaría de ver porque es una película con mucho silencio. Y dices, Muy tío, lenta, sí. Claro, que es todo lo contrario de lo que vamos a hablar hoy, que es Exacto. colorinchi y purpurina. confeti, explosiones. Que no tiene... a ver si Top se me Gun ha y malinterpretado. cosas No tiene nada de malo todo esto. Claro. Pero para mi gusto, me gusta más lo otro, sinceramente. Son épocas distintas. Sí. Bueno, pues nada, agárrate los machos que seguimos, que esta solo ha sido la primera. Por cierto, tenemos pequeñas sorpresas que he preparado para hoy. Un saludito de un podcast amigo y un podcast que casi que empezamos de la mano. Vamos a escuchar a Carlos Job desde Viernes Noche Podcast. Muy buenas a todos los oyentes de Sonidos y Visiones, soy Carlos Job del podcast Viernes Noche y es un placer estar aquí charlando un ratito con vosotros. Óscar me pidió que hablara un poco de Terminator para el Gran Kids de Radio Spy Chove, el blockbuster de los 80, y bueno, pues esta es una peli que es muy especial para los dos y la verdad que tenemos pendiente charlar largo y tendido del tío Arnold, de esta peli y de otras, pero bueno, todo llegará. Y para contaros de Terminator, ¿no? Yo la verdad es que crecí en los 90 y lo hice con Terminator 2 como peli referente a niveles supremos. Un referente que imagino que también lo es para muchos de los que estáis aquí escuchando esto. Pero cuando volví a la primera, entendí que ahí estaba la semilla de todo, ¿no? Y es que la Terminator original, la de 1984, no es solo acción, no es solo ciencia ficción, es también una película de terror. Y yo creo que ahí está la clave de todo, ¿no? Ahí es donde conectó de verdad con la audiencia. Esa sensación de que no hay escapatoria, que algo te persigue y no va a parar nunca, eso se ha ido perdiendo con los años, ¿no? La verdad es que esta cinta original tiene esa oscuridad, esa frialdad ochentera, por llamarlo de algún modo, donde el futuro no mola, ¿no? Da miedo, y el miedo yo creo que es la esencia de esta peli. Y eso es algo que la saga fue perdiendo poco a poco. Ahora todos son explosiones, efectos, Terminators con gadgets que ya casi parecen Transformers. En alguna peli incluso el propio John Connor acabó apareciendo en Transformers. Pero lo que de verdad acojonaba, con perdón de la expresión, era la idea simple de que no puedes esconderte de lo que viene. En la primera peli vamos a esa esencia, ¿no? Un robot asesino, una mujer normal con la que casi cualquiera podría identificarse, un futuro que depende de que ella sobreviva, y con eso James Cameron te levanta una historia que aún nos acompaña a día de hoy y que funciona perfectamente, ¿no? Dejando de lado algunos efectos especiales que
puede ser que sí que hayan envejecido un poquito peor. Pero bueno, tenemos un Arnold Schwarzenegger brutal, una Linda Hamilton transformadora, ¿no? Un personaje, Sarah Connor, que junto a Ripley, en aquellos finales de los 70, principios de los 80, empezaron a marcar, ¿no? el papel de la mujer en el cine, de la heroína en el cine. Y el T-800 y esta Sarah Connor, que son dos personajes que para muchos de nosotros pues han sido parte de nuestra vida, ¿no? Yo creo que si algún día deciden dejar de hacer reboots vacíos y vuelven a mirar hacia atrás, lo que toca es esto, ¿no? Una peli más contenida, más oscura, más psicológica, que mire mucho a la primera peli de Terminator. Algo que hable de la tecnología como miedo real, ¿no? De la inteligencia artificial, que hoy en día está tan vigente pues como amenaza posible. No hace falta tanto espectáculo. A veces menos es más, ¿no? Porque nos hemos perdido mucho en el efectismo y a veces trabajar el guión es la clave. Y ahí tienen la clave, creo yo, ¿no? En esa primera peli. Terminator fue grande precisamente por eso, porque era simple y jugaba mucho con ese miedo, con ese factor psicológico. Así que nada, podríamos hablar largo y tendido de esta peli, algún día espero que lo hagamos Óscar y yo. Y nada, dejarle un abrazo enorme a Óscar por contar siempre conmigo y otro para todos vosotros y todas vosotras que seguís soñando con las pelis que nos marcaron de jovencitos. Y ya sabéis que nos vemos también en el podcast Viernes Noche, que se hospeda en el canal de YouTube, el del Video TV. Pasaos por allí a visitarnos porque se vienen muchas cosas del tío Schwarze y de Terminator y de otras muchas sagas que nos encantan a todos. Y nada, espero que disfrutéis de esta jornada intensa. Muchas gracias por todo y un abrazo para todos. Bueno, seguimos con la siguiente. Como hay un poquito de todo, banda sonora, música, tal, y esta vez un tráiler, ¿vale? Y es un tráiler que una vez más no os lo pongo difícil. No me digáis que... Vamos allá. Aquí tengo una bomba. La mataré. Volaré este lugar por los aires. Se llama Cobretti. Es un policía. Un especialista. Él hace el trabajo que nadie quiere. ¿Y tus trailers? ¡Traigan las cámaras de televisión ahora mismo! El sistema dice que incluso los criminales tienen derechos. Cobretti tiene su propio sistema. ¡Vamos! ¡Tenemos que acabar con esto! ¡No soy un psicópata! ¡Soy un cazador! Tú eres el mal y yo soy el remedio. ¡Muere! Sylvester Stallone es Cobra. Bueno, la explosión tras la explosión, ¿no? Todo el porque sí, ¿no? Esta película, bueno, lo habéis adivinado todos, ¿no? Desde que ha dicho Marion Cobretti, ¿no? Que David comenta algo. Ver, yo lo que lamento es no haberla visto antes de venir, porque porque esta película es una de las mejores comedias de Sylvester Stallone después de cómo era de Tira mamá del tren, no, la de Aldo mi madre dispara, sí. Y la de Víctor se llamaba, no, Oscar. No, bueno, no es una comedia, bueno, es una comedia involuntaria, que es el mejor tipo de comedia posible, o por lo menos la que más me gusta. Es una maravilla el tío, con el pantalón por aquí, por el cuello, con la cerilla en la boca. O sea, yo creo que esta película es eso, es comedia involuntaria, es parodia indeseada. Y yo creo que, ¿cómo decirlo? Abunda un poco en este cine de polis duros de los 80, muy ridículos tipo Chuck Norris y cosas así. Y es, digamos, o sea, antes de que existiera Agárralo como puedas, ya estaba esto. Porque es, digamos, la parodia incluso de Harry el Sucio y todos estos super polis que le pegan 40 tiros, por ahí no le da ninguno y tal. Entonces, me ha venido ahora mismo, es decir, 1000 veces antes con Marion Cobretti que con Chuck Norris, porque Chuck Norris es una puta mierda. Ahí está. Que es verdad, joder. O sea, bueno, me callo, va. 1986, guión de George P. Cosmatos y guión del propio Sylvester Stallone, que hay que decirlo, dicen los críticos, que se vino muy arriba porque, claro, había hecho el guión de Rambo, o sea, de Acorralado y de Rocky, y dijo, aguantarme el cubata que yo hago lo que quiero. Yo hago lo que me da la gana. Yo voy a hacer una película de polis. Y bueno, ahí también y su mujer también, que es la protagonista, Ingrid y tal. Y bueno, salió lo que salió, una comedia involuntaria, que no hubieron más partes ni nada, y ha quedado ahí para la historia pues las frases lapidarias, los porque sí, los malos son malos porque sí, matan porque son malos,
y son malos porque matan. Tienen una especie de quedan en una nave industrial y le dan con hierros así cuando llega el malo, pero luego nadie sabe por qué. Es que aparte el tío dice, no soy un psicópata. No, claro, por eso has puesto una bomba, tienes Claro. a la chica secuestrada, Claro, o sea, claro. no eres un... Claro. Y después el protagonista, que ya tiene una cara extraña, le ponen una media. O sea, es todo el exceso. Es el exceso esta película, es el exceso. No sé si la habéis visto, la tenéis fresca, Cobra. No tanto, no tanto. Bien, de cine de los 80 bien. Cobra sería, yo creo que es el exponencial de... O sea, tiene que estar ahí, ¿no? Cobra. Claro, pero Yo es fui que, a verla o al sea, cine, ¿eh? Y precisamente como no hay miedo al éxito, tampoco hay miedo al fracaso. Entonces esto fue un piñazo que se pegó Stallone y luego salió. O sea, bueno, hizo Claro, Rocky, claro, que estaba claro. muy bien. Y Rocky es una película pues de los 70 y dura, lo que comentábamos también, un cine realista. Claro, claro. Pues en los 80, ¿qué tienes que hacer? Colorinchis y explosiones. Entonces explosiones. hizo esto y ahora nos reímos de ella. Sé que maravilloso, no pasa Y nada. luego, nada, si algún día tenéis el gusto de analizar la película, es un despropósito, o sea, todo. O sea, de hecho, ella la persiguen porque es testigo de un crimen, pero no lo ve, porque está en el coche muy lejos. Y después, al final, el combate final, prácticamente no hay tomas entre los dos porque Stallone no sé qué estaba haciendo y no podía ir y lo grabó otro día. O sea, un despropósito. Estaba escribiendo Rocky 2. Posiblemente. Y luego la mítica, bueno, que está en YouTube, como la escena prototípica de la película, es que hay unos malotes ahí, que le has dado a mi coche, no sé qué, y sale él con su coche y dice, ¿cómo que le he dado? Y le rompe la camisa y ya está, y se va. Es una cosa excesiva. Pero bueno, vamos a por la siguiente. Esta es un poquito más... yo creo que esta la ha visto todo el mundo varias veces. Vamos allá. Os voy a poner un speech muy famoso de la película. Porque el personaje se caracteriza por hablar mucho y hacer speech durante la película. Vamos a escucharlo. Pero lo peor que he hecho nunca fue una vez que vomité en casa y luego fui al cine y me escondí la vomitona en la chaqueta y subí al gallinero y entonces empecé a hacer un ruido así. Y luego la tiré por encima de la barandilla a la gente de abajo y entonces fue horrible. A la gente empezó a darle asco y se vomitaban unos a otros y nunca lo he pasado peor en toda mi vida. Mamá, este crío empieza a caerme bien. Ponlo en marcha. No. ¿Y la película es? Está enfadado. Bueno, muy fan de los Goonies. ¿Alguien? Ha vuelto ya. ¿Algún fan en los Goonies? Álvaro. Espera, no sé, por alguna razón no se te oye. Espera, que está apagado el micro. ¿Está apagado el micro? La vuelve a dejar mal. Sí, efectivamente soy muy fan de los Goonies. Pues adelante, comenta. Pues ciertamente a mí lo que más me gusta de los Goonies es el hecho de que hay todo un debate subyacente de tema de propiedad, del derecho de los ricos a hacerse con la propiedad de los Goonies. Al fin y al cabo, la película empieza de que un par de ricos se quieren hacer con todo un pueblo para hacer Airbnb, obviamente. Sí, Está el tema ese del club de campo, que está la cinemática de cuando están pasando por debajo de las tuberías y revientan las cosas, que sale un váter volando, tal. Es muy gracioso, pero eso, subyacentemente hay un trauma de ricos contra pobres, muy, muy, muy curioso. Y luego todo el tema de los fratelli, a mí me parece muy curioso esos personajes. Es decir, obviamente, que se apelliden Fratelli siendo italianos, tal, te da a entender. Luego hay otras cosas. Hay un momento que Gordy llama al policía para decirle todo el tema de la trama de los Fratelli y tal. Y el policía le puede decir, no me estarás llamando como aquella vez que creíste que vistes unos talibanes en no sé qué cadena de comida rápida. Y eso tiene intrahistoria real de cuando a finales de los 70 hubieron los primeros atentados, lo que recrea luego la película de Fargo y tal, y todo eso. Ahí hay cosas. La de Fargo no, la de Argo. Hay mucha tela que cortar en los Goonies, de poca tontería. Los Goonies de Steven Spielberg, producida por Steven Spielberg y dirección de Richard Donner, un grandísimo director que dirigió, entre otras, Superman 1.
que es una grandísima película. Y luego mi preferida de Richard Donner, 16 calles, una grandísima película a tiempo real, de las que es muy complicado hacer, y la película pasa en 90 minutos. Bueno, los Goonies, camisetas, merchandising, todo esto sigue. Incluso un intento, digamos, vacío e estéril de repetir los Goonies con la película Super 8. No sé si la habéis visto alguien. Reivindico muchísimo esa película. Esa película está muy chula. Porque me flipa. O sea, pero es mejor que los Goonies. Para mí sí, pero son dos cosas distintas. Pero porque son cosas muy distintas. Sí que intentan recrearse las dos en la misma época, más o menos. Porque lo que intenta hacer JJ Abrams con Super 8 es una historia de ciencia ficción, incluso con elementos de terror, pero un terror bastante frío, por decirlo de alguna forma. No es un terror que te da realmente miedo. De una historia de ciencia ficción en el cual, bueno, lo sabéis, un accidente y tal y cual. A mí esta peli me encantó tanto visual como narrativamente. Y los actores, los niños, creo que lo hacen genial. Yo creo que ahí la comparación acaba, o sea, quizá yo la vi y no me gustó mucho, pero quizá la comparación es odiosa porque la gente directamente la compara con los Goonies. Ese es el problema, quizá, claro. Y claro. Que a lo mejor con Stranger Things, ¿no? Claro. Todas estas cosas. Es que yo diría que Stranger Things se parece más a Super 8 que a los Goonies. Sí, puede ser. Y cuando la comparación que se le hace es con los Goonies. Puede ser, sí. Pero claro, porque la gente no ha visto Super 8 también. Básicamente. Claro, y los Goonies es una película muy de su época y es el culmen de la película de aventuras de niños. Sí, y es esa identificación que dices, hostia, a mí me gustaría vivir esa aventura con los chavales. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Super 8 es una película distinta, es un muy antecedente distinta, muy bueno lo que dices tú de Stranger Things. Y claro, yo no lo había planteado así para mí mismo y es más Stranger Things que los Goonies. Sí, pero por algún motivo, por Steven Spielberg o lo que sea, como que decían que intentaba repetir el éxito de los Goonies y la gente la comparaba con los Goonies. A ver, la produce. Claro. Sí, eso es verdad. Es inevitable. Al final, cuando es una peli de aventuras que la protagonizan niños, siempre vamos a ir a lo mismo. Porque es como un referente, ¿no? Es muy importante esa película. Y de hecho, reivindicó el cine de aventuras. Ahora mismo tú pones en cartelera una película de aventuras y cuesta muchísimo que la gente vaya a verla. O tiene un público claramente infantil o no triunfa. Exacto. No sé, películas de Disney como la de Jungle Cruise, sí, que es un peliculón, creo que en la taquilla se lo pegó bastante. Luego fue en Disney Plus, donde la gente la ha visto y la ha puesto en valor. Son películas muy divertidas que son de ese género que no se ha dejado de hacer desde los 80, en verdad. Lo que pasa que el que ha cambiado creo que es el público. Sí. El público yo creo que está más totalmente compartimentalizado, muy anichado. Es decir, aventuras de niños de tal. Puede ser, sí. Porque, por ejemplo, a ver, lo último que he visto en cine es Sirat. Muy bien. Sirat es una película de aventuras. Sí. Claro. Muy bien hecha, además. Es muchas más cosas. Pero claro, no es una película de aventuras de voy a verla con toda la familia. Pero es una película de aventuras. Es diferente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Quiero este cine aquí y este de superhéroes y este aquí y Padre no hay más que 1.5. El público que tiene... el público que lo que quiere es saber lo que va a ver. No quiere ser sorprendido. Y ese es el mayor problema que tienen ahora el blockbuster. Porque, hablando antes de Terminator, del enemigo que te persigue, estoy pensando en muchas pelis de terror actuales que son así. Claro. Pero no son blockbusters. Y a lo mejor ni llegan a la cartelera. Entonces, hay que a lo mejor escarbar un poquito más para encontrar cosas que nos puedan llegar a sorprender o gustar, ¿no? Yo creo que la clave la has dado ahí. En los 80 el público era proclive a que el blockbuster te sorprendiera. Claro. Las productoras hacían blockbusters arriesgándose a que funcionara o no. Y ahora ya todo es soto a caballo rey. Eso es lo malo. Ya sea superhéroes, sea cualquier cosa. Y es como... Cuando es algo más independiente o... Yo qué sé, por ejemplo, la productora 24. Sí. Que surgió hace como menos de 20 años y en los últimos 10 años ha llevado casi 8 Oscars a Mejor Película, ¿no? Y es como... Es una productora que se arriesga. Y hay truños y hay auténticas maravillas, ¿no? Y es eso un poco, ir al cine a ver qué pasa. Y eso a la gente le cuesta muchísimo. Es una pena porque yo creo que el espíritu de muchos de los que hemos disfrutado del cine de los 80 y de los 90 era eso. Hoy en día, antes de que haya ya nada en redes sociales, te lo sabes todo. No, hay que ir a veces a sorprenderse. Eso es lo bonito. Claro, hay que evitar eso, ¿no? Intentar ver trailers, porque eso es otra cosa. Los trailers actuales destripan mogollón. Y creo que hay que dejarse sorprender. Y a veces es difícil. Cuando un tráiler saca lo mejor de la película, es que ya no vale la pena, ¿no?
Así es. O tienes ganas de ir a ver una película y has visto el tráiler y dices, ¿para qué Ya. voy a verla si ya... Ya ha pasado todo ya ha aquí. pasado todo? Ya ha pasado está. todo aquí. En medio minuto me han dicho la película. Claro. La misma sorpresa que se llevaron los integrantes de los Goonies cuando apareció Cyndi Lauper por el set de rodaje. Que la llevaron un poco para hacer ahí la promoción. La promoción. Bueno, vamos con la siguiente. Hemos visto Terminator, Cobra, los Goonies y ahora una banda sonora de estas que dicen que supera, ¿no? Cuando la banda sonora supera la película, en el momento que tú la escuchas y te vas a la película directamente. Vamos a escucharla. Bueno, pues no, creo que no cabe duda, ¿no?, de lo que estamos hablando. Si alguien tiene alguna duda, por favor, márchese. Bueno. ¿Alguien quiere hablar de El bueno de Indy? Remakes y John Williams con esta pedazo de banda sonora. ¿Algo que comentar de esta? Para mí siempre será una trilogía. Yo ahora ya he perdido la cuenta, no sé cuántas hay ya. Ahora 5. 5, ¿no? Ahora 5, pero vamos, que sí, hay mucho retractor de las dos últimas. Yo la de la Reina de la Calavera de Cristal creo que solo la vi en el estreno. Y no sé, lo típico que siempre se dice, el CGI, luego la trama, tal. La trama tampoco creo que sea tan descabellada pensando en la trilogía original. Al final, lo de siempre. Pero yo sí que la rescataría bastante. Incluso la última a mí me gustó bastante cuando la vi en el cine. Yo la disfruté. Volvemos a lo de siempre. Es cine de aventuras hecho en un momento que ya no se ve cine de aventuras. Claro, quizá el tema de Indiana Jones en su momento fue como que dio el pelotazo y... Sí, bájalo un poco. Era un momento del blockbuster fantástico. Sin embargo, Indiana Jones y la Reina de la Calavera de Cristal se estrenó en 2007 y claro, veníamos de Misión Imposible, El Ultimátum de Bourne, muchas películas así de un espionaje muy diferente, ¿no? En un contexto muy diferente y muy realistas, ¿no? Sí. Y este venía a decirnos que los extraterrestres habían dejado aquí todo su conocimiento, ¿no? Y era... no encajó quizá en el momento la película, pero si la revisionas está muy guay, la peli está muy guay. Pero es que son películas estas, sobre todo las dos, que acaban luchando contra su propio mito. Porque claro, ya se hacen en una época distinta que en los 80, las tres primeras, perfecto, todo entra. Sí. Pero luego ya es lo que dices tú, el cine ha perdido en los 90 ya ha perdido gran parte de esa inocencia, ya queremos cosas más realistas, más oscuras. Entonces claro, te llega un tío que es arqueólogo universitario y te hace esa aventura por ahí, y dices, no me lo creo, y dices, pues es una pena que no te lo quieras creer. Claro, claro, hay que entrar, hay que comprar lo que te está vendiendo la película y si no entras no te va a gustar. Al fin y al cabo. Mira, cuando veníamos para acá, no es que sea, no creo que entre en este blockbuster, pero estábamos hablando de Jules y yo, que venía también Beto, y estaba hablando de la saga de Elm Street, ¿no? Pues él decía que, claro, dice, igual hay alguna que es mala y no sé qué, y dice, claro, pero es que, ¿qué pasa? Esa película de terror yo creo que está La Calavera de Cristal y todo esto les acaba pasando lo mismo. Dice, yo tengo este guión de una película de aventuras. No se hacen películas de aventuras, vale, pero ¿y si lo retocamos y es Indiana Jones, que es una franquicia que funciona? Claro. Entonces, sí. Es eso, dices, esta película, dices, si no fuera con eso, con esa premisa y con ese protagonista, posiblemente no se hubiera hecho. Sí, es muy probable. Claro. Y respecto a las 3 de los 80, pues son maravillosas. Increíbles. Steven Spielberg detrás de también un poquito en los 80 estaba muy a tope. Bueno, sigue a topísimo. Sigue muy a tope. Y en los 90 también. Él estrenó el mismo año, en el 93, Jurassic Park y La Lista de Schindler. O sea, perdona. Dos películas muy comparables. Puto loco, ¿no? Pues hoy querían ver mis hijos la última de Jurassic World y me da una pereza porque es que veo ahí... No, yo soy todo lo contrario. De hecho, me he visto las 6 anteriores en un mes y esta semana voy a ir a verla. Yo siempre les digo, oye, poneros la primera, que es la mejor. ¿Ves? Oscar, no. Mal. Es que estamos en dos... por eso hacemos 2 programas de cine cada uno. Yo todas las críticas que he visto así, sin intentar escarbar mucho porque no quiero spoilearme, le están poniendo muy bien y como una peli de aventuras. Entonces, probablemente las críticas así
genéricas sean malas por eso, porque es una peli de aventura. Bueno, pues iremos a verla al cine de verano, que tenemos ahí en Alcocebre, tenemos un cine de verano y iremos a verla. Bueno, pues ahí sonaba de fondo esta maravillosa sintonía de John Williams y nos vamos a otra, quizás la escena que he elegido un poquito complicada, pero vamos allá, a ver qué tal. Ninja Tou. Con estos símbolos conseguirás el último poder perseguido. Jin, Trixu, Saie, Etsen, Kobadera, el Kobadera, Ninja Magic, Into Jutsu, la habilidad de parecer invisible, causar miedo y paralizar a tus enemigos. Ya estás listo, hijo mío. Yo y mi corazón estaremos siempre contigo. Sigue el busito. Honraré ese código, padre. Ten cuidado con el ninja Estrella Negra. Ha escogido la senda oscura y ha traicionado el código. Entonces, morirá. Sobre esta marcha casi militar, estamos ante ¿qué película? Esta es la más difícil de todas. Esto es American Ninja, pero aquí se llama El Guerrero Americano, exacto. de Michael Dudikoff. Y yo creo que es una especie de... Bueno, es que, a ver, el género, su género ninja en los 80 fue la rehostia. Hubo ninja de todos los colores, ninja estrella, ninja Doraemon, ninja de todo. Ninja púrpura. ¿Los tres pequeños ninjas eran de los 80 también? Ninjas o ya son de los 90. Los tres pequeños, no sé, los tres Tortugas ninja. Ninja, por ejemplo. Sí. Entonces, esta película yo creo que era un poco en plan rollo coproducción americano-filipina, Esto italiana. era la Canon y todo valía. Claro, y se ve cada maqueta que flipas. Sí. Hay un momento, el momento final cumbre de la película, que es que van a destruir, o sea, con un lanzamisiles, destruir un helicóptero, vamos, maqueta total. Y después cuando saltan se ve ahí o sea, siempre yo digo maqueta, moqueta. Cuando saltan se ve siempre que hay como una cama elástica ahí o tal. O sea, es bastante cogidita con pinzas, pero toda una generación de películas a raíz de este guerrero americano y luego el furor ninja, ¿no? Igual que el furor karate, furor ninja vino por esta película. Y esto es curioso también porque, claro, la Canon era pues una productora todo de cosas de serie B. Hubo varias películas, por ejemplo, de Charles Bronson, de Yo y la Justicia y tal. Estas también, Las minas de Alan Quatermain. O sea, hicieron una... es el ejemplo de que con películas baratas y de serie B se podía conseguir en los 80 muchísimo éxito comercial. Y de hecho, los productores, que estaban grilladísimos, hacían mucha promo, tuvieron muchos problemas. Hay un documental muy interesante que se llama Electric Boogaloo, que es sobre esta productora, y eran tíos bastante trileros también. Pero vamos, ¿qué es eso? Es decir, en los 80 también había sitio para producciones muy de serie B que acaban teniendo su lugar en cines. Y luego el pobre de Dudikoff, un actor anclado a esta película, parte 2, parte 3, parte 4, y ya nunca más se supo. No sé si ha hecho algo más, creo que no. No sé si sabéis. Yo supongo que hizo alguna película más de artes marciales, pero también hay que entender que dices, ahí me las den todas. Es decir, entre trabajar en un McDonald's, por ejemplo, para toda la vida, y seguir haciendo pelis de porrazos, pues mira, pues a funcionar. O sea, está bien. Bueno, pasamos a la siguiente. El guerrero americano tampoco, no es que haya pasado la historia, pero yo me acuerdo de verla cuando tú y yo éramos jóvenes con los amigos en la casa, y venga la risa, porque es que es la risión, es para reírte, es divertida. Hay un vídeo en YouTube que lo dice Billy Wilder, primero entretener. Claro, hay un vídeo en YouTube que salen todos los gazapos y errores, y hay un momento en que se gira un fulano, claro, se ve que no estaba en Michael Dudikoff, y se gira y dice, pero ¿qué es otro tío? ¿Qué es otro tío? Exacto. Tranquilamente. Verla por eso, o sea, es que es una maravilla, o sea, y además hay que verla con colegas, es que está llena de fallos, está llena de eso es verdad que no. Además, luego primero él tampoco sabía mucho de artes marciales, y se le ve ahí con las botas militares y tal, y dice, bueno, tío, sí, casi no puede ni moverse. En el país de los ciegos el tuerto es el rey, ahí te dice que hace ninjitsu y dices, has pegado 4 patas mal pegadas y ya está, y eso vale igual. Bueno, vamos a por la siguiente.
Mira, pues voy a dar a elegir la banda sonora original o la banda sonora que han recreado en 8 bits. ¿Qué queréis escuchar? Hombre, yo apuesto, 8 bits. A ver, 8 bits porque estamos aquí en plan ochentero. ¿Va? 8 bits. Qué bueno. Y ya está, y ahora hace un bucle, pero sí. Vamos a poner la original, de Basil Polidouris, por favor. Sí, tío, eso no es increíble. Este compositor que tenía la habilidad de ir haciendo grande por casi tempo a tempo, ¿no? Casi cada 10 segundos la banda sonora seguía creciendo y seguía como en Conan y en tantas otras que... Bueno, ¿de qué estamos hablando, compañeros y compañeras? Esto es Robocop, pero yo escuchando esto digo, hostia, es que me dan unas ganas de escuchar Manowar a todo fijo. Es que era sí. Maravilloso, Basil Polidouris. Y bueno, Robocop es un peliculón de los 80 y de un grande como Verhoeven, que es una grandísima película de acción, de ciencia ficción y con muchísimo sentido del humor y también crítica social. O sea que emparenta hasta cierto punto, incluso aunque de una vertiente más oscura y mucho más sangrienta, con lo que comentabas de los Goonies. O sea, estos blockbusters no estaban exentos de realidad y de hecho esta película hablaba mucho de un reflejo exagerado de la realidad, del reaganismo, de toda esa era y bueno, de una crítica también, digamos, más, ¿cómo decirlo? Esto es como Wall Street, pero a lo bruto, ¿sabes? Una crítica al mundo corporativo de los ejecutivos y tal, pero a lo bestia y con tiros y con tíos saliendo de tanques de ácido. y con un tío que... O sea, es maravilloso lo de... Aquí cogemos un tío que lo han matado y aquí cogemos esto y metemos un cyborg. Y nadie pregunta nada. Nadie pregunta nada. Metemos un cyborg aquí y dice, ¿pero por qué, tío? Es una maravilla. Claro. La pregunta era ¿por qué no? Sí. Es un poco el sello de Verhoeven, ¿no? Luego en Starship Troopers también repite un poco la fórmula, ¿no? Que no convierta a un tío en cyborg, pero la sátira que hace de un estado fascista camuflado de democrático, ¿no? También. Es un poco ese tono y esa ironía, ¿no? Todo el tiempo en Robocop es como todo el tiempo diciendo no, es que toda la sociedad debe ser controlada, ¿no? es un poco hacer una película de lo... Al final es un poco lo que siempre hace la ciencia ficción de no vayamos hacia ahí, ¿no? que está feo, claro. ¿no? Entonces aquí Verhoeven se luce y a mí me encanta esta película. La primera película de Robocop es increíble y la banda sonora que habéis puesto es, vamos, brutal. La película tenemos pendiente, David, íbamos a grabar pero al final no pudo ser, tenemos pendiente un Robocop, un Sonido de Visiones Robocop, estamos analizando la película y no tiene desperdicio, o sea, lo que hablaba es de la crítica corporativista, o sea, cómo se machacan los grandes jefecillos de la OCP, después si te fijas bien lo que están es generando el caos en la ciudad y matando policías para que una empresa privada venga a por la seguridad y esa empresa privada, el buque insignia es Robocop y el otro robot fallido. O sea, hay de verdad un sustrato en esa película que no es solamente que a veces, claro, nos cegamos un poco por la violencia tan explícita que utilizó Verhoeven solamente en 4 escenas, en 4, lo que pasa es que ya tiñe toda la película, ¿no? A los 3 minutos ya le han cosido de tiros, o sea, le han metido como 80 tiros a una persona y hay alguien que dice, llamen a un médico, o sea, que es como humor, o sea, dice, pero claro. Que tú y yo de pequeños lo decíamos mucho de llamen a un médico, porque te hacía gracia, pero a un médico será un forense, ¿no? Porque bueno, un médico forense.
Bueno, pero claro, o sea, y además hay que fijarse, claro, ahora yo estoy viendo escena por escena, a ese chico lo matan, cae en la maqueta de Ciudad Delta, la llena de sangre, o sea, es que es todo... Y es un guión que le cayó a Verhoeven y primero desechó. Y su mujer lo leyó un día y dijo, oye, esto... Dice, no, es que yo hacer de un robot no me apetece, tal. Dice, pero si aquí hay más chicha que... Aquí hay un montón de cosas. Y al final dijo, pues vale, medio le convenció. Inicialmente era ridículo, dices un tío que es un robot pero que me estás contando, pero luego vio que había algo más. Claro, y luego todo lo que ven por la televisión también, esa crítica al de la telebasura, ¿no? Vamos, del consumismo. Lo voy a poner, ¿vale? ¡Adivinen lo que voy a hacer ahora! ¡Las compraría por $1! Están todo el rato los personajes que poblan la peli, están viendo este programa raro que compra mujeres por $1 o algo así, ¿no? Una cosa que está todo mal, el futuro está todo mal, ¿no? Yo no voy a decir nada más porque así me guardo cosas para el programa especial, pero sí, que es un película. Si alguien quiere decir algo más. ¿Puedo reivindicar el reboot que se hizo en 2014? Lo nuevo siempre es mejor. Para aquellos que no la hayan visto, es un peliculón, ¿eh? Es un peliculón. Está guapísima. Vale. Sí, yo la he visto una vez, tampoco me... Pero estamos en otra onda. A mí me gustó muchísimo, aspecto, ¿no? me gustó muchísimo. Pero bueno, no hay nada como... Ya sabes que en Sonidos y Visiones vamos por un palo y tú vas por otro. No pasa nada. Por eso tenemos 2 programas de cine cada uno. Lo que pasa es que Robocop, la del 87, es increíble. O sea, eso no lo supera nadie. Exacto. Sin embargo, esta va por otros derroteros y no tiene nada que ver también. No lo supera ni Desafío Total, que fue su siguiente película, y también es buena, pero no supera a Robocop. No supera. No. Bueno, a mí Starship Troopers me gusta muchísimo. Todo el mundo la tiene como la de la mejor de Verhoeven, ¿eh? Porque luego hizo Showgirls, que fue un bajonazo para todos. Mola muchísimo. Pero bueno. Vamos a por la siguiente, también escena mítica del cine. Primero, hacer pacto sagrado. Yo prometo enseñar karate. Esa es mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas. Esa es tu parte. ¿Trato? Trato. Ahí. Primero lavar todos coches. Luego cera. Cera. ¿Por qué tengo que lavar todos los...? Recuerda, trato. No preguntas. Sí, pero yo... ¿Derecha? Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante. Dar cera, pulir cera. El otro día, Óscar, pusiste este corte en redes y yo pensé que me gusta mucho este inicio del entrenamiento de Daniel San, como lo típico, pues hacer tareas, tal, que de hecho lo han utilizado y parodiado en muchos otros elementos culturales, pero pienso mucho en el cómo se rompe ese espejo, el cuando Daniel San tiene que hacer uso de esas habilidades porque el señor Miyagi le dice, no, efectivamente has hecho todo esto porque ahora te sirve pues para bloquear, tal, no sé qué. Y claro, la primera vez que lo ves, mola porque la película también ha jugado contigo. Pero el señor Miyagi también ha jugado contigo porque tú tampoco entiendes exactamente por qué está haciendo eso. Primero crees que se está aprovechando de él para que le arregle cosas. En los siguientes visionados, eres el señor Miyagi. En plan, estás disfrutando del juego que está haciendo él con Daniel San. Muy bien, muy bien. Y me gusta muchísimo eso. Muy en contra de esta película. La de veces que he tú y yo lavado el fuera coche de mi ahora padre mismo y a me ha pegarnos. llovido hostias luego. O sea, no aprendes karate de verdad. O sea, No. No. Beto ha lavado el coche de su padre y luego se ha ido a buscar camorra por ahí. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Dar cera, pulir cera. Os reviento la puta cara, cabrones. Y me ha llovido hostias a mí. No sé, yo creo que tanto esta película, la primera como la segunda, pero la primera, pues lo que dices tú, es decir, es un icono cultural, ya forma parte de la cultura popular y en el fondo es una película muy bonita, es una película que reproduce unos esquemas que hemos visto también en La Guerra de las Galaxias, que es el maestro, el mentor y el alumno. Y yo creo que entronca muchísimo con una tradición, pero ya larguísima, desde el Conde Lucanor, toda esta literatura del maestro, ¿no? Que es oriental muchas veces, pero también entronca también con la cultura, digamos,
occidental europea. Y además es una película encantadoramente ochentera, ¿no? Del chico que contra los matones, que se liga a la chica. Es una película en el fondo muy bonita y quizá es en esa época cuando se pudo hacer, cuando había esa cierta inocencia para todo esto. Porque si no, lo primero que dirías es, el puto japonés este me quiere timar. Luego llegan los otros y dice, tú eres un tirillas y te vamos a partir la boca. Es que era un tirillas en la película. Sí. Y los otros eran unos matones, que luego lo interesante es lo que salió en lo de la interpretación, ¿no? Que decían en Todo sobre mi madre, que realmente el Karate Kid es el otro, ¿no? Sí. Este tipo de cosas. Claro. Sí. Siempre ha habido ese debate. ¿Quién es el bully? Claro. Es que él está provocando todo el rato a Daniel Sam. ¿Cómo conocía a vuestra madre, no? Pues sí, esa tesis sale ahí. Y luego, a cierto punto, en Cobra Kai lo vienen a recuperar, ¿no? ¿Verdad? Yo he pensado, digo, no estamos conectando en lo mismo. No, ¿verdad? ¿Yo qué he dicho? Todo sobre mi madre. Sí, no. Me patina la de repente he pensado, joder. Gracias. Nada, hombre. Pero el tema es eso, es una película muy bonita que se puede ver, pero es lo que tiene, ¿no? Si tú la aprecias en su inocencia, la disfrutas, pero luego ya de más adulto le sacas todas estas cosas humorísticas y sigue funcionando en esos dos ámbitos, y por eso es una película preciosa. El otro día hicimos un podcast con Gaby Martín de Karate Kid, se nos olvidó, no comentamos, no lo preparamos, que tiene una escena que, claro, que tampoco no hablan, es solo música, y es la típica escena americana de ligoteo, en el que el chico lleva a la chica a unos recreativos y juegan ahí a los bolos, toman Coca-Cola, luego toman un batido y tal. Es un anuncio esa escena. Claro, no la pusimos en el programa porque tampoco tiene, no hay nada que decir, ¿no? Pero bueno, que es la prototípica escena de los 80, o sea, ochentera está en eso, ¿no? La forma de salir y de disfrutar, y le deja el coche la madre y no sé qué y tal, y la disyuntiva esa, ¿tienes coche o no tienes coche? Porque primero Daniel Sam va en bici, pero luego ya se saca el carnet, o sea... Sí, se saca el carnet y el señor Miyagi le da un coche, y me hace mucha gracia cuando va a recogerla a ella, que están enfadados, se reconcilian y tal, que le enseña el coche que le acaba de regalar el señor Miyagi a Daniel Sam. Y le dice, ¡ay, qué chulo tal! ¿Puedo conducirlo? Y dice Daniel San dice, ¡claro, estamos en los 80! En plan, ha llegado el progresismo, ahora las mujeres conducen. No, pero claro... Y sin carnet, que van sin carnet los dos. Pero esa es la idea... No, pero yo no tanto por eso. A ver, es simplemente por esa idea de que todo está por descubrir. O sea, es como los anuncios de Gillette de los 80. Era todo, ¡guau! Es que nos vamos a comer el mundo. Y sí que se lo comieron. Pero quiero decir que era todo tan bonito y estamos en los 80, puedes hacer lo que quieras. Claro, San Junípero, da lo mismo. Claro. O sea, que digo que condujeron sin carnet los dos, Miyagi y el otro en la película. Porque eran los 80. No estaba todavía regulado. Pero luego es eso, es decir, eso es lo que pasa. Está la lectura directa, todo bonito, pero está la lectura mala. Es, me enfado contigo, pero como soy un poquito gold digger, cuando veo que tienes un cochazo guapo, ya me reconcilio. Claro, ¿Que te crees que somos tontos? No. Claro. Bueno, vamos a por la siguiente. Antes que nada, Gaby nos manda un saludito porque venimos súper frescos de grabar el programa y de publicarlo de Karate Kid. Vamos a escuchar el mensajito de Gaby Martín. Hola amigos y oyentes de Sonidos y Visiones. Soy Gabriel Martín, escritor de ficción y muy fan de las películas ochenteras. Hace unos días, Óscar me invitó a su programa para hablar de Karate Kid, una de mis películas favoritas. Como el programa de hoy trata sobre blockbusters de los 80, quería aprovechar para hablar un poco más de Karate Kid, porque sin ser galardonada ni reconocida con ningún premio, creo que podría ser catalogada como blockbuster. Con un presupuesto de 8 millones de dólares, obtuvo una recaudación de 90 millones solo en Estados Unidos, que no está nada mal, y fue la película más alquilada en los videoclubs estadounidenses en 1985. Fue una película que marcó a toda una generación, que no ha hecho alguna vez la famosa patada de la grulla. Y 40 años después, tras varias secuelas, sigue en alza con la exitosa serie Cobra Kai de Netflix y la nueva película que se estrena en España el 8 de agosto. Me gustaría decir muchas más cosas sobre Karate Kid, pero haría falta otro programa entero para ello. Así que os dejo que sigáis disfrutando de este gran programa que tanto se curra el amigo Óscar. Un saludo, cinéfilos. Muchas gracias, Gaby. Vamos a por la siguiente. También banda sonora de las que han superado a la película. La pondríamos entera, pero vamos a ir acelerando el programa. H. Foley, hombre, de Hollywood, joder. Eddie Beto. Mira, pues,
Es que yo siempre he sido negro por dentro. ¿Lo ves? Eso no ha quedado woke. Ni falta nada woke. Si me fusionara con Álvaro, sería súper detectivo. Con el bigotillo de Álvaro. Peliculón, ¿eh? Hasta la 3. Sí. ¿Cuántas hay? Muchas, ¿no? Ahora, En los 80 se hicieron 3. Llegaron a ser las 3. Cuatro, claro, yo creo. Creo que hay algunas datadas ya en los 90, creo. Sí, pero, claro. Pero... Ahí estaba Jerry Bruckheimer, el productor, que luego ha hecho tantas y tantas producciones, pero bueno, una película tocada con una varita, ¿no? Hubo una época, ¿no? Que Eddie Murphy estaba tocado con la varita. Sí, todo lo que... O sea, molaba solo verle, ¿no? Sí. O sea, era como Bowie, como grabar un videoclip con Bowie. Solo con que estuviera por ahí andando ya estaba bien. Pues él era lo mismo, ¿no? Solo con que saliese y se hiciera alguna tal... Era símbolo de éxito, ¿no? Extrapolándolo aquí un poquito en el underground es como Collado. Cualquier cosa que sale Collado es bueno, es bueno. Hombre, gracias, hombre. Hay que decir que esta película, no sé, es que es eso, es una película que escuchas esto y ya te sitúa directamente en los 80, ¿no? Y siendo una película, yo hace mucho tiempo que no la vi, pero está muy bien que plantea esos dos mundos, ¿no? El que viene de Nueva York, algo muy duro y tal, y se va a Los Ángeles y es como si fuera otro mundo realmente, ¿no? Y bueno, es eso. Yo lo que quiero decir ahora, un tema no polémico, pero sí hay que hablarlo, ¿no? Es decir, ahora que se habla que si la inclusión, que si tal, que si cual, nadie veía nada raro en que el protagonista fuera Eddie Murphy, y yo creo que hasta cierto punto Eddie Murphy como humorista había tenido una carrera muy, o sea, de stand-up comedy muy dura, muy underground, y aquí es un poco como que hasta cierto punto supieron adaptarlo a algo más comercial y hacerlo mundial, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran mérito. Habrá gente que pensará que no puedes coger a alguien muy underground y muy duro y hacerlo más blando. No, lo que haces es que la gente pueda asumirlo. Porque tú, de esta película, puedes luego escalar y ver sus shows de stand-up y ver lo bárbaro que era el tío. Pero es eso, que te den un poco el inicio y luego ya esto es como empezar, yo qué sé. Hay gente que empieza con el heavy metal con Mago de Oz y afortunadamente pasa cosas mucho mejores, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Seguimos, vamos con otra de las grandes películas de los 80. Buenas noches. Habiendo sido designado como representante de la ciudad y el estado de Nueva York, le ordeno que cese toda clase de actividades sobrenaturales y que vuelva inmediatamente a su lugar de origen o a la más conveniente y cercana dimensión paralela. Ya es suficiente. Muchas gracias, Ray. ¿Eres tú un dios? No. Entonces, ¡muere! Porque, o sea, la frase que le dice luego el otro, le dice, la próxima vez que te preguntes si es un dios, di que sí. Claro, es que está plagada la película de grandes frases de Bill Murray, de ese tipo. Cazafantasmas. Sí. El otro, este señor que no envejece, el actor este que salió hace poco. El hombre este con gafas, ¿no? No, el señor este negro, el cazafantasmas negro. Ah, que salió Winston. Sí, Vale, se lo dice él. Está como si tuviera 30. Se lo dice él, se lo dice Winston, ¿no? Sí, es verdad, sí. Pensaba que se lo decía Bill Murray, sí. Pues ahora me has hecho dudar, pero creo que se lo dice Winston. Puede ser. La próxima vez que te digan eso, di que sí. Claro. Sí, Bueno, ¿qué tenéis que decir de Cazafantasmas? Película. No hay nada que decir, ¿no? Más que disfrutarla una y otra vez, ¿no? Es que tú tiras del hilo, claro, o sea, estas frases o la canción. El monigote. Claro, es que dices, llega un momento en que son películas sinestésicas, o ves, oyes o recuerdas lo que sea y ya tiras del hilo y sale todo. Sí. Y sale toda la experiencia, o sea que no sé, es icónica totalmente. Sí que es cierto que la segunda es así bastante criticada y tal, pero claro, yo las vi de niño y a mí me hacía gracia todo, me parecía todo bien. Claro, no, realmente la primera y la segunda, para los que vivimos esa época, es un pack que van unidos. Luego yo no he conectado, como siempre me pasa, no he conectado con las siguientes. Sí que es verdad que la de las chicas no está mal tirada. No está mal tirada. Muy divertida esa película. Y las otras dos no acabo de conectar, pero bueno, que se agradece que estos grandes éxitos de los 80 pues estén vivos de alguna manera. Aquí lo que estamos en falta es Ivan Reitman, el director, que claro, una vez faltó él, esa esencia de Cazafantasmas yo creo se perdió, ¿no? Pero bueno. No sé, lo que queda es la franquicia. Es decir, hay que entender eso, que
todo pasa, incluso la franquicia pasará, ¿no? Y con respecto a la protagonizada por mujeres, yo no la he visto, pero Álvaro Beltrán dice que el guión está muy bien escrito, así que me voy a fiar de eso. Está bien. Porque si Álvaro Beltrán dice que un guión de comedia está bien, entonces que está bien. Es que es una gran película de comedia y va muy rápido. Y además ellas son cómicas todas. Sí. De monólogos y todas estas cosas y lo hacen muy bien. Sí. Bueno, pues seguimos avanzando en este programa en directo de Radio Spy Jove, en el maratón de Estiu de Radio Spy Jove. Vamos también con... Es que, claro, los 80 son los 80, pero es que las bandas sonoras... Es que, claro, yo qué sé, que... Claro, es que hacer una banda sonora y llamar a Danny Elfman, no sé, bueno, habéis adivinado de qué película se trata. Te podría decir cuál es la siguiente incluso. Venga, va a hablar un poquito del murciélago, va. Pero la de Tim Burton, ¿eh? Claro. A ver, yo es una película que en su momento, además, claro, la vi de niño, yo que tendría pues 10 años y era una película que, no sé, causó mucho impacto. Por ejemplo, mi hermano era muy fan de esta película y quizá fue una de las primeras películas de superhéroes que funcionó realmente, porque antes se habían hecho, bueno, salvo Superman, ¿no? Superman es la primera que tuvo éxito. Y bueno, esta película con Jack Nicholson pues tampoco podía fallar, o sea, es que iba a funcionar bien. Es quizá una película que respeta mucho la esencia de ser un cómic. Luego también con el tema de Prince, en la banda sonora, con las canciones. Es un producto muy de su época. Sí que es cierto que luego ves otras películas de superhéroes y dices, esta es una payasada. Yo tengo ganas de ver esta, la segunda. Sí, muy bien, esta y la segunda, que son las de Tim Burton. Sí. Porque, no sé, después de tanta sobredosis de superhéroes, algunos realistas, algunos muy tipo Los Vengadores, creo que es interesante volver a estas películas de los 80. Yo creo que se puede sacar algo muy interesante de ella. Me las acaban de regalar en Blu-ray y es una auténtica gozada ver los escenarios que en VHS no se podía, por calidad, no se podía disfrutar. En casa, digo, en el cine sí, de esos decorados de Tim Burton, esa oscuridad, porque es una película muy oscura. Y en Blu-ray gana mucho, es una grandísima película de superhéroes y habían otras y no acababan de triunfar. Darkman y todas estas no acababan de... Y esta sí que pegó el pelotazo, dijo. Es una película de superhéroes seria y bien hecha. Y lo que tú decías, que la banda sonora... la canción de Prince que estaba Bad Dance y todo eso, estaba ahí metido en la banda sonora a tope. Claro, es que Danny Elfman, Prince, madre mía, Jack Nicholson, es que claro, eso dices, es que solo podía salir bien. A ver, que podían haber estrellado. Yo me acuerdo que salió esta y salió Dick Tracy. Claro. Y Dick Tracy fue un fracaso a muchos niveles y esta fue un éxito a muchos niveles, ¿no? Entonces, y tenían elementos similares porque en Dick Tracy estaba Madonna, había un elenco, estaba, Dustin Hoffman, y la apuesta estilística y de fotografía de Dick Tracy es brutalísima. Sí. Pero no se entendió. Yo creo que es una película que también puede ser interesante, pero esta sí que, digamos, se llevó el gato al agua. ¿Y no pensáis que era un superhéroe realista? O sea, todo lo que hace Batman lo podríamos hacer si tuviéramos algo de entrenamiento tipo CrossFit y un cinturón de cachivaches. Quiero decir, no hace nada en esta película, no hace algo que sea extraordinariamente imposible de hacer. No, pero precisamente porque yo creo que también está mediatizado por lo siguiente. Todo lo que tiene que ver con la lucha escénica no estaba tan desarrollado como lo estuvo después. Entonces, claro, las peleitas y todo y tal, pues es un tío con cachivaches. Y luego se ha ido desarrollando. Ya no, digamos, por ejemplo, cuando llegas a John Wick, que digamos la tecnología o los conocimientos de hacer lucha escénica pues están por arriba. Claro. Sí, es lo que dices tú. Quizá CrossFit no, pero un poco Ilia Topuria sí que le haría falta, porque solo con CrossFit pues, te haces unos snatches ahí, pero vienen los otros y te curten, ¿no?
Pero que sí, o sea, tiene ese punto casi realista, porque aún no se flipaba la gente tanto, y los efectos en la segunda ya no, físicos. En la segunda ya no. La segunda ya se van un poquito por la rama. Y la segunda es mucho más gótica, mucho más Tim Burton, es otro rollo, sí. Dime, Fernando. Que sí que hace una cosa que es muy difícil de hacer, que es tener dinero. Que no... Bueno, pues seguimos. Venga, vamos allá, porque hay grandes bandas sonoras. Muy grandes bandas sonoras. Y es que aparte de estar hablando de grandes películas, también nos estamos deleitando con grandes bandas sonoras y grandes grupos que se implicaban en la película, en la producción, en el devenir de la cinta, como Queen. ¿Cuándo ha vuelto a pasar? ¿No ha vuelto a pasar esto? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué me decís de...? Bueno, ¿sabéis de qué película estamos hablando? Por favor. No, por favor. Sería incapaz de quitarte este... Cade, por favor. No, por favor. No, jamás. Yo digo, ¿los...? ¿Inmortales? Inconfundible la banda sonora, ¿no? Yo creo que, no la vi en el cine, pero yo creo que cuando uno va al cine sin saber esta posibilidad que tenemos ahora tan nefasta de saber todo, sin tú saber qué va a sonar esta canción, porque no lo recuerdo, pero seguramente yo lo hubiera hecho en secreto, entre comillas. Empieza esta película y con esta, no sé, increíble, ¿no? Increíble. ¿Qué me decís de Los Inmortales? Venga, va. Con respecto a eso que has dicho, tú piensas que en esa época la única manera que tenías de saber eso es por ver un programa en televisión cuando lo emitían diciendo, si lo decían, va a estrenarse Los Inmortales y la banda sonora es de Queen. Y tú quizás escuchabas 20-30 segundos. ¿Qué pasa? ¿Te volvías loco con querer ver eso? Claro. Y que llegara al cine. Entonces era esa espera. Era como cuando hacías un pedido de cassettes o discos que tardaba una semana y pico. Claro, hay un punto en eso, y es una lección también de vida, ¿no? Hay veces que hay que esperar para aquello que deseas, ¿no? Para que eso tenga valor. Y con esta canción de fondo, qué bonito queda, ¿no? Me voy a callar. Los Inmortales, yo tengo que decir una cosa. Aparte de la película en sí, que en su momento pues la ves y te vuela la cabeza y tal, y luego lo vuelves a ver lo mismo, yo creo que tiene uno de los personajes más chulos que ha hecho jamás, nunca, Sean Connery, y uno de los personajes españoles del cine más grandes que hay. Español, sí. Claro, luego dice que es egipcio. Sí, pero claro. Pero claro, es más chulo que el espadero mayor de Su Majestad Imperial Carlos I de España, y que es un fulano como Sean Connery, todo ahí maduro tal, y con una katana. Más chulo que eso no se puede ser. Eso es maravilla pura. Un personaje mítico. Bueno, pues vamos de Queen a alguien que era amigo de Freddie. Vamos a escucharlo. Y si hablamos de los 80, no podía faltar el Duque Blanco, que también protagonizó una película. ¿Sabéis de qué película estamos hablando? Sí, creo que sí, pero... Dentro del laberinto. O Eso. Además, como dice la leyenda, que no es leyenda, el propio David le decía a su agente, búscame, para cuando entre giras y entre componer canciones, búscame papeles raros, por favor. Y él siempre, si os fijáis en su filmografía, que no sé que sea muy extensa, pero siempre hace papeles de una persona ciertamente extraña o equidistante o que no sabes cómo encuadrarla, y en este hace un papel también de parece un duende bueno, pero a veces es malo, y la forma de vestir y tal, y es una delicia para ver en familia. Sí. Yo siempre reivindico este tipo de cine. Sería ¿no? Sombrerero Loco, ¿no? En tiempos de...
Hombre, yo creo que Dentro del laberinto es también un clásico total de los 80. Y lo que dices tú también, es decir, que una figura mundial que estaba en uno de sus grandes momentos participara en la banda sonora, pues es eso, es un poco como muy bien sacado lo de Queen, ¿no? Esa implicación. Y luego, con respecto a lo que decías de Garrett es el malo, pero en el fondo, si lo ves bien, y de hecho cuando acaba la película, se transforma en un búho. O sea, Garrett realmente es el malo, pero lo que está haciendo es darle el paso a la adultez a ella. Entonces es un poco el poli malo, pero realmente es un personaje benéfico, a pesar de todo lo que hay en medio, ¿no? Entonces, no sé, es una película muy, muy disfrutable, de verdad. Yo la vi hace poco y dices, hostia, es que es chulísima. Con todos los muñecos y todo eso. Maravilloso. Bueno, vamos acabando porque ya solo nos quedan 2. Vamos acabando porque llega La culpa es de a esta maratón de Radio Spy Jove cuando son las 6:15. Nos estamos ya comiendo un poquito de tiempo de La culpa es de. Nos quedan 2 películas, pero aquí viene una premonición. Una película que hablaba del futuro, del pasado y del presente, pero que tenía una premonición. Es una frase que casi puede pasar desapercibida, pero es lo que dijo Marty McFly en un momento dado. También le concierne a ella. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Bueno, yo no sé si tenía razón Marty McFly. Yo creo que sí. Supongo el gilipollas, ¿no? Incluso cuando decimos, mira qué gilipollas se han vuelto. Bueno, tú también te has vuelto gilipollas. Claro. Yo también me he vuelto gilipollas. Todos nos hemos vuelto gilipollas. Bueno, ¿qué decir de Regreso al Futuro, no? No sé, qué maravilla, ¿no? Para ver una y otra vez, ¿no? Estas obras, estas películas que puedes ver, no sé cuántas veces la habré visto, no sé, y puedes seguir viéndola y la pones y no la quieres quitar, quieres que acabe y poner la siguiente. ¿Qué me decís brevemente Regreso al Futuro? Yo simplemente que es una película totalmente icónica de la época, como todas las que has puesto, o sea, muy bien elegidas por eso, ¿no? Y sobre todo es, digamos, la parte más luminosa o quizá más blanca, aunque tiene también su intríngulis también la película y sus cosillas, pero a mí personalmente me resulta difícil encontrar hoy películas así, ¿vale? Porque o son muy escoradas directamente a público muy infantil o directamente son quizás demasiado oscuras, ¿no? Está bien estas películas que son aventura y ciencia ficción per se y sin mucha más complicación. Para todos los públicos, ¿no? Sí. Digamos. Robert Zemeckis y Steven Spielberg, yo creo que ahí se juntaron. Zemeckis es un grandísimo director y todo lo que ha hecho es maravilla. Y aquí con Regreso al Futuro, pues la verdad es que... Y además, el cerrarse en banda y decir, no, trilogía, ya, se acabó. No voy a hacer más de Regreso al Futuro. Ni franquicia, ni os vendo la franquicia, ni nada. Esto es este producto, que son 3 películas, que funcionan muy bien para verlas seguidas, y se acabó. No me hagáis ni cuarta parte, ni quinta parte, ni nada. Y luego la nostalgia eterna, ¿no? De ver a estos 2 personajes cada vez que se encuentran en la Comic Con y tal, que es una maravilla, ¿no? Verles la química que hubo, ¿no? Que eso tampoco muchas veces surge, no la química que hubo entre ellos 2. Vamos acabando, qué pena, ¿eh? Qué pena, porque podíamos seguir, pero claro, aquí la gente nos echaría a palos. Pero te quiero felicitar por la selección de películas. Guau, pues espérate que queda una. Pero te digo, el tema es, dices, podían caber muchas otras, pero porque fue una época muy prolífica en grandes éxitos, pero las que has cogido son muy significativas. Y de muchos palos, pero muy significativas, así que fenomenal. Pues la última la he cogido por ti. Así que, no sé. Vente a Alemania, Pepe. Ya que hablamos del underground, pues, no sé. Sí. Claro. Para acabar, David, pues 1997, Rescate en Nueva York, de John Carpenter,
que lo que está muy bien para cerrarlo es eso. Hemos hablado todo el rato de los grandes éxitos de los 80, quizás salvo las películas de serie B y Cobra, pero este es el anti-Hollywood, el anti-ochentero, el antihéroe de los 80, pero que forma parte de ese gran relato que son los 80 en el cine, ¿no? Porque tuvo grandes fracasos, pero que los 80 no se entienden sin él. Esto es un peliculón, es una distopía, es ciencia ficción de la que le gusta a él, supongo. No sé si esta película te gusta, pero es eso, es ese planteamiento de decir, de ir a un futuro opresivo, con una organización estatal parafascista, cosas así. Y luego es la parte oscura de Carpenter, pero luego tiene otra parte muy luminosa en los 80, que sería la de Golpe en la Pequeña China. Pero vamos, esta película es no sé, es algo muy especial. Y luego, si te fijas, es una película que no es de las mejores de Carpenter, pero crea un personaje icónico como es Plisken el serpiente, y como todo, con esa economía de medios y esa, digamos, esa artesanía propia de Carpenter, crea un universo que dices que es muy creíble, ¿no? Y la banda sonora, es que, bueno, es ochenterismo puro. Maravilla. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este blockbuster de los 80. Sí que quiero deciros que, aunque estamos en directo y el programa ya se acaba y damos paso a La culpa es de, para los amantes y seguidores de Sonidos y Visiones, no se vayan todavía, aún hay más. Hemos preparado una serie de audios, de comentarios de nuestros más fieles representantes y invitados del programa. Bueno, público en general, David en particular, muchas gracias por haber venido. Un placer. Y nada, esto ha sido Sonidos y Visiones en directo en la maratón de Radio Spy Jove, los blockbusters de los 80, y me han sugerido que haga segunda parte, así que muy posiblemente la habrá. Ha sido un placer estar aquí en directo con todos a través de las ondas, y nos seguimos escuchando. Buenas a todos los que estáis escuchando ahora mismo Sonidos y Visiones. Soy Eli Trilles, me recordaréis de otras ocasiones en que hayáis escuchado Soy Eli Trilles, y es un placer participar en este directo de Sonidos y Visiones en el pedazo de jornada que os habéis montado en Radio Spy Jove, y en esta ocasión pedazo de programa también que os habéis montado con esos blockbusters de los 80. Seguro que ha sido un quiz estupendo. Y bueno, es que tiene de todo. Yo estaba repasando la lista y están casi todos los grandes blockbusters. Sobre todo yo destacaría Dentro del laberinto. De entre esas series, si tuviera que ahora, a mi edad, destacar una que me llamó muchísimo la atención, aparte de Terminator, que eso siempre me maravilló, esa idea. Los viajes en el tiempo, de las distopías, de los momentos apocalípticos que intentamos evitar como raza humana. Bueno, Dentro del laberinto a mí me enganchó desde el principio con esa estética mágica. Siempre he comentado, siempre me ha parecido que los 80 fueron un momento de evasión fantástica, y Dentro del laberinto es una de las pelis que más me ha gustado, con David Bowie y Jennifer Connelly. Yo creo que me enamoré perdidamente de los dos después de ver esa peli. Pero yo te haría una solicitud doble, ¿vale? Que hicieras una segunda parte de los blockbusters de los 80 para poder incluir grandes hitazos o grandes hits o grandes momentos estelares del cine de blockbuster. E.T., Gremlins, Dirty Dancing, por ejemplo, que a lo mejor podríamos también ahí meter algo de un poquito de terror, pero bueno. Y bueno, y en segundo lugar, una segunda solicitud que sería hacer un programa, un quiz de series de los 80 en los que destacaría El coche fantástico, V, Alf, muchas más. Entonces nada, mi más sincera enhorabuena. Gracias por permitirme participar en este Sonidos y Visiones especial en directo. Y nada, a todos vosotros y vosotras que disfrutéis del cine, de los sonidos y las visiones. Un saludo a todos.
Hola a todos, soy Nacho Miralles. Un saludo a Óscar, a sus colaboradores y a todos los oyentes de Sonidos y Visiones. Una maravilla de películas para un kid, ¿eh? Todo obras que han definido nuestra generación. Ahí tenéis auténticos iconos de nuestra cultura. Indiana Jones, que nos dio ganas de explorar templos malditos y de buscar arcas perdidas. Karate Kid, que bueno, ya se dijo mucho por aquí en el programa del otro día, que bueno, que nos dio ganas de aprender karate, ¿no? Y de aprender a defendernos. Creo que todas tienen algo de especial, algo de nostálgico a nuestra generación, que nos ayudaba un poco a moldear nuestra forma de pensar, a tener algunos dilemas morales o a divertirnos sin más. Yo tengo que hacer mención a una que para mí significa eso que le pasa a un crío aburrido una tarde de domingo, que le gustaría dejar de estar ahí pasando calor tirado en el sofá, ¿no? Y que le gustaría irse de aventuras, encontrar un tesoro perdido, enfrentarse a unos mafiosos peligrosísimos, conocer a un monstruo terrible que luego resulta que es el más bueno de todos. Pues sí, los Goonies. Para mí recogía esas ganas de aventuras, ese sueño de que un día aburrido podía convertirse en una experiencia loca, llena de emoción, peligros, pero que todo iba a acabar bien, ¿no? Creo que es un emblema del cine de aventuras ochentero, donde esa mirada infantil se encaraba, se cruzaba con una puesta en escena súper artesanal, ¿no? Que había cosas ahí como el barco, ¿no? Que era una maqueta a escala real, ¿no? Era mucho más que un decorado. Y todo acompañado por una música que transmitía ese sentido de maravilla y peligro, con una sensibilidad, pues eso, muy que nos encajaba, no era muy propia de toda esa época, de todas esas películas que habéis comentado. Nada, un saludo a todos, Óscar, y a seguir haciendo cientos de programas más. Hola amigos de Sonidos y Visiones, soy Sergi Mo. Me recordaréis de programas como el especial Martes y 13, Chernobyl o La Vaquilla. Bueno, pues nada, que voy a hacer un breve resumen muy rápido porque seguro que los otros compañeros han enviado saludos mucho más largos y no quiero tampoco quitarle mucho tiempo al programa. Una valoración rápida de las películas que habréis tratado en este quiz ochentero que es más viejuno ya. Sois unos viejos todos, somos viejos y lo sabemos, y lo sabemos. The Terminator, no me gustan las películas de amor. Cobra, bueno, una comedia flojita. Los Goonies, bien, sobrevalorada. Indiana Jones, bueno, a la altura de películas como las de Mariano Zores. El Guerrero Americano, nunca lo he visto. Robocop, bueno, es que la ciencia ficción así baratita, pues tampoco acaba de... y muy sensiblera. Karate Kid, cumple lo que promete. Super Detective en Hollywood, bueno, la canción muy chula. Cazafantasmas, esta no puedo hacer broma porque esta sí que me gusta muchísimo. Batman, pues bueno, un rico haciendo cosas de ricos, un pijo. Los Inmortales, buena banda sonora de Queen. Dentro del laberinto, fíjate tú, David Bowie, lo que luego fue David Bowie. Y una niña, es súper inquietante esa película, es súper inquietante. Con la Jennifer Connelly de jovencita, no sé yo qué decir. Y 1994, Rescate en Nueva York, creo que sale Kurt Russell. Y Regreso al Futuro, pues bueno, pues también, pues como tantas, ¿no? Lo siento mucho, Óscar, pero sobrevaloradas. Ya está. Y hasta aquí llega mi valoración. Un saludo a todos y os quiero mucho a todos. Y a los que no os quiero, pues bueno, os respeto. Un abrazo. Hola, soy Álvaro Beltrán. Quizá me recuerden de otros Sonidos y Visiones, como el de los simios o el Gran Quiz del Año Nuevo. Hoy he venido para comentar pues, unas cuantas películas propuestas por Óscar Parra. Una lista un poco heterogénea, bueno, hay unas cuantas joyas y también está el Guerrero Americano. Pero bueno, yo lo voy a comentar sobre todo desde el punto de vista de los cines en los que los vi, en que vi estas películas en esa época. Los años 80 fue una década maravillosa para ir al cine, porque todas las películas, todas eran maravillosas.
eran maravillosas porque todas venían provenían de un momento en el que la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, básicamente la Guerra de las Galaxias había conseguido poner el departamento de efectos especiales, que hasta entonces era siempre un departamento como de segunda categoría, lo había puesto al mismo nivel que el resto de la producción. Y entonces todas esas historias que hasta ese momento se podían hacer en serie B, podían hacerse ya en serie A. Estaba equiparado, tanto podía ser la historia como los personajes, los actores, los efectos especiales, estaban todos podían ser de primer nivel. No como ha sucedido después con el CGI, en el que parece ser que los efectos especiales han estado por encima de todo el mal, por encima de los actores, por encima de las historias, y así nos han salido los churros que han salido. Pero en esa época todo era maravilloso porque todas las películas aportaban algo. Intentaban aportar algo y tenían algo de nuevo y todas eran novedosas, y aunque no inventaban nada, pero sí podían reinventar y poner a su nivel historias que siempre habían estado bien. Bueno, pero yo lo que quiero contar es los cines en los que he visto estas películas. No voy a decirlas todas, pero algunos de ellos, por ejemplo, Terminator yo recuerdo que la vi en el Cine Callao. El Cine Callao de Madrid, que es un cine que seguramente que todos vosotros sabéis cuál es, aunque no lo sepáis, porque es, si conocéis, lo conoceréis, ese edificio tan famoso que está en el centro de Madrid, que tiene es así como en punta y que arriba tiene un anuncio de Schweppes, que es muy conocido, lo habéis visto en el Día de la Bestia, por ejemplo. Pues el cine que está justo al lado es el Cine Callao. Y yo hice pellas ese día, no fui a clase por la tarde, me escapé para ir a ver Terminator, que es una película que no solo sirvió para hacerme fan incondicional del tío Arnold y de todas las películas de ciencia ficción que hizo después, Depredador, El Desafío Total, todas estas. Una película que me gustó mucho porque aportaba muchas cosas. Era una película en la que con un dinero de serie B, porque de hecho los actores pensaban que estaban haciendo una mierda de película de serie B, pero si tienes ingenio y tienes cuidado y te lo curras, con un presupuesto de serie B puedes hacer una película estupenda. Está llena de ideas, está llena de secuencias memorables, aunque no lo parezcan. O sea, simplemente la secuencia en la que Terminator va a comprar armas a la tienda de armas ya es una maravilla, eso solo. Y no te digo ya pues todas las secuencias de acción y incluso las partes aburridas en las que los personajes, que esto sucede en todas las películas, en algún momento dado tienen que explicar un poco de la trama o tienen que poner antecedentes. En esta película lo hacen al mismo tiempo que una persecución, de tal manera que te enteras de toda la historia sin apenas darte cuenta. Pues eso. Otra película que es de esta época, quería mencionar, es de Indiana Jones, concretamente la segunda, la del Templo Maldito, que para mí, yo creo que fue por el momento en que la vi y en las circunstancias en las que la vi, pero a mí es la que más me gusta de las tres primeras. No voy a decir que es la peor clasificada por la gente, porque después han hecho cosas muchísimo peores, pero de las tres primeras, la que menos gusta, incluso a Spielberg no le gusta, y eso que ligó con ella, es la del Templo Maldito. Esa la vi en el Cine Palafox. El Cine Palafox, que se encuentra en la calle Luchana, se encuentra porque creo que ahora vuelve a estar en marcha. Lo cerraron en su momento, creo, bueno, no estoy seguro, pero vamos, en su momento, en aquel entonces el Cine Palafox era el cine deluxe de Madrid, era el mejor cine, proyectaban en 70 milímetros, en sonido maravilloso, y era donde, si querías ir al cine bueno, pues te ibas al Cine Palafox. Y ahí vi la del Templo Maldito, que es una película que también me gusta muchísimo porque tiene un ritmo estupendo, tiene un montón de humor muy bien colocado dentro de la acción, y es un poco racista en muchos casos, tiene mucho del estereotipo y tal, pero lo bueno que tiene esta película también es que, viniendo de Busca la Arca Perdida, es el mismo espíritu, el mismo personaje, pero le da la vuelta. Ya no solo como empieza, que empieza con un número musical y con Indiana Jones con sus mejores galas, y después todo es del mismo modo que el Imperio Contraataca, que es otra película de los años 80. Bueno, inauguró los años 80, pues del 80, y no está en la lista. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno,
conseguía hacer una continuación de la Guerra de las Galaxias, pero con un tono totalmente distinto, siendo lo mismo, era distinta, pues Indiana Jones también hizo lo mismo. Luego en la tercera ya volvió un poco a hacer otra vez, a hacerla demasiado parecida. Pero bueno, a mí las tres me gustan y esta del medio es la que quizá más me gusta. Y otra película por otro cine que quiero mencionar es Cazafantasmas, Los Cazafantasmas. Esta película yo la vi en el cine Aluche, que no es un cine para nada conocido en Madrid, pero que lo tenía justo delante de mi casa. No tenía más que cruzar la calle y había llegado al cine. Entonces, claro, yo en este cine vi montones de películas, en esa época. Karate Kid también la vi allí, por ejemplo, pero también veía Un pasaje a la India, cosas por el estilo. O a lo mejor la última de Clint Eastwood, Super Detective en Hollywood. Todas estas películas las veí. Cazafantasmas la vi y yo creo que incluso la llegué a ver 2 veces. Cazafantasmas es una película maravillosa. A mí lo que más me gusta de Cazafantasmas, bueno, no sé si decir lo que más me gusta, porque está claro que los personajes, los actores, pero es ese punto que tiene y que luego no han sabido repetir en el resto de las películas y que creo que por eso han fracasado. Pero bueno, es que realmente la película no va de unos tíos que cazan fantasmas o de unos científicos que estudian lo paranormal y tal. No, la gracia está en que son, dijéramos, unos obreros. Son como fontaneros de lo paranormal. Es como el tío que te viene a arreglar la calefacción o te viene a arreglar el termo. Es fontanero, electricista, pero ellos tienen un negocio que es de cosas de fantasmas. Este punto yo creo que es lo que realmente le daba la gracia a toda la historia. Y bueno, los actores, evidentemente, venían del Saturday Night, igual que Eddie Murphy, que después son actores, Eddie Murphy con Super Detective en Hollywood, que son actores que salen del Saturday Night y que dan el salto a la gran pantalla con películas de primera calidad e incluso haciendo a veces papeles que no eran exactamente lo que venían haciendo en el programa de televisión. Bueno, pues el cine Aluche después se convirtió en multicine y finalmente pues ha sido un supermercado. Son las cosas que pasan. Pero bueno, en cualquier caso, no quiero terminar con esta idea de que los cines se convierten en supermercados. Y sí que os daré un consejo para terminar, y es que si cuando alguien os pregunte si eres un dios, contestarle que sí.